cerca de ti. Me gusta y me encanta la cosita azul. En Chedraui llevarte más cuesta menos. Este martes y miércoles, tomate saladet 14.50 kilo y elote 3.50 la pieza. Este 10 y 11 de septiembre. Cuesta menos. Muy buenas tardes, amables radioescuchas, bienvenidos como todos los miércoles a Visión Empresarial. Los saludamos con el gusto de siempre, mi compañero Víctor Barrera. Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, Doc. La verdad que bueno que viniste porque hay temas que la verdad que están complicados, además porque nosotros compañeros han hoy tenido actividades diversas en distintas partes de la República y entonces bueno, se complicó, pero va a ser un lujo platicar contigo. Déjame mandar aquí a algunos compañeros la liga. Bueno, si me permites, déjame nada más comentar algo que sí, es una noticia de último momento, pero creo que es importante comentarla. Es el hecho de que recién, hace una hora aproximadamente, se dio a conocer el fallecimiento de Alberto Fujimori. Los que nos escuchan en la radio, nos ven en las redes sociales, recordarán que Alberto Fujimori fue un político y expresidente de Perú, muy controvertido, sobre todo en algún momento se religió y luego tuvo una lucha muy intensa contra un grupo maoísta al interior de Perú, Sendero Luminoso. Y recordarás tú, Víctor, aquel evento de la toma de la Embajada de Japón, ¿no? Cuando en una fiesta, celebración de algún evento histórico del país del sol naciente, pues entraron ahí disfrazados de meseros y digo que hasta hubo películas, ¿no? Claro. Sobre ese tema y mantuvieron como rehenes a un grupo muy importante de pues miembros de muchas otras representaciones en Perú. Y el propio Fujimori se apersonó ahí, tomó el control. Hubo algunos muertos. Nunca se supo realmente que haya pasado, pero al final del día, pues logró rescatar la embajada y a la gran mayoría de los que estaban ahí. Y bueno, nada más recordamos algunos de los temas importantes. Bueno, Fujimori nació en julio del 38, fue un ingeniero agrónomo en la Universidad Nacional Agraria de La Molina, tuvo estudios en el extranjero, particularmente en Francia y en Estados Unidos, obteniendo maestría en Ciencias Matemáticas en la Universidad de Wisconsin, en Milwaukee. Y bueno, su carrera política, que es lo importante, fue electo presidente en 1990, fue un candidato inesperado, no era un miembro de esta feligresía política, y su opositor, su oponente fue pues un muy destacado literato, Mario Vargas Llosa, que fue derrotado por Alberto Fujimori. Su victoria fue impulsada por el descontento general con la clase política tradicional y una plataforma centrada en la economía y el combate al terrorismo. Su primer mandato fue entre 1990 y 95. Durante el mismo, Fujimori implementó una serie de reformas económicas radicales que estabilizaron la economía peruana, conocida como Fusichoc. También lideró una ofensiva contra la guerrilla maoísta, como ya decíamos, Sendero Luminoso, y el movimiento revolucionario Túpac Amaru, lo que redujo significativamente el nivel de violencia en el país. En el 92 se dio a un autogolpe de Estado, ¿no? Con
el contubernio del ejército y disolvió el Congreso en ese mismo año y asumió poderes extraordinarios, justificando la medida como una forma de combatir la corrupción y el terrorismo, y posteriormente convocó elecciones para un nuevo Congreso Constituyente que redactó la Constitución del 93, y bajo ese contexto de la Constitución del 93 llega a su reelección en 1995. Fujimori gana una amplia mayoría, destacando por haber restaurado el orden interno y lograr una relativa estabilidad económica. Sin embargo, su administración cada vez fue más autoritaria, estuvo marcada por denuncias de violencia de derechos humanos, incluyendo esterilizaciones forzadas de mujeres indígenas. Y la corrupción pues se convirtió en un elemento muy manifiesto, y recordarán que bueno, a la caída de Fujimori en el 2000, sucesor cercano, Vladimiro Montesinos, que por cierto tenía una relación muy cercana con esa mujer que tiene estos programas ahí de que pase el... ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el nombre, pero Laura bueno. Bozzo. Laura Bozzo, que pues llegó aquí a México y además con una circunstancia económica creo que bastante solvente. Fue acusado de liderar una red de corrupción. Los escándalos llevaron a Fujimori a huir al Japón, y luego bueno, tuvo que ser perseguido, capturado en el 2005, y de ahí ya para el Real pues tenemos ahí una serie de eventos que lo llevaron a la cárcel. Muy recientemente ya se le dio una autorización para que tuviera el resto de su condena en casa. Recordamos que su hija, por cierto, fue candidata a la presidencia y no tuvo éxito, y bueno, lamentablemente, bueno, obviamente un hecho que deriva de su salud, que fue ya muy flagelada. Perdió la vida el día de hoy, y pues es una nota a nivel internacional. Perdón, vamos a... porque aquí hay algunos compañeros que todavía no tienen... Pues, si te parece, nomás vamos así como para algo rapidito. No sé si tuviste la oportunidad de ver el tema fundamental es obviamente la reforma, no creas que te vas a librar de eso, la reforma judicial. Claro. Pero bueno, ayer fuimos testigos, no sé si tuviste la oportunidad de ver el debate entre Kamala Harris y el señor Donald Trump, que es una segunda vuelta, pero pues ya con un opositor diferente, ¿no? Todos recordamos en junio pasado, al final de junio, pues primer debate que evidenció de manera muy lastimosa la pues incapacidad de Joe Biden, no por la edad, sino porque obviamente ya poder enfrentar un contexto, ¿no?, de un debate y una nueva diríamos periodo gubernamental ya con más de 82 años era complejo, y lamentablemente pues ese debate evidenció, ¿no?, la incapacidad para poder enfrentar sobre todo a un personaje como claro, Donald Trump, ¿no?, con este esquema de su posverdad y todo esto. Y ayer, bueno, pues vimos un elemento diferente, a un Donald Trump que obviamente se sentía incómodo. Va a quedar para la historia, ¿no?, ese hecho de Kamala Harris de caminar hacia donde estaba él y decirle: buenas noches, soy Kamala Harris, ¿no? Mucho gusto, y se regresó a la parte que le correspondía. Y bueno, aunque al principio no sé si tú lo percibiste así, pero Kamala estaba un poquito, digo, como es lógico, no tensa, ¿no?, por enfrentarse. La primera vez que se enfrentaba a Donald Trump. Hay que recordar que en la elección anterior ella era la candidata a la vicepresidencia y su interlocución fue con Mike Pence, ¿no?, que fue al final del día pues derrotado también en el contexto. No me acuerdo si no, sí fue Mike Pence, ¿no?, el que era el candidato. Y bueno, ya luego pues obviamente viene todo este proceso de la derrota de Donald Trump, y ahora viene el proceso de la reelección. Y algo que me llamó la atención, aunque después retoma algunos aspectos de la administración de Joe Biden, pues se dice, cuando le empieza a decir, no, es que Joe Biden y esto y el otro, dice: yo no soy Joe Biden, yo soy Kamala Harris. ¿Cómo observaste tú este debate? Bueno, la realidad es que para Kamala Harris creo que fue un reto, porque pues igual que la situación que comentamos del primer debate, pues Donald Trump no es un replicante sencillo, tiene sus propias características, su propio ímpetu, una manera muy extrema de pensar y asumir las cosas.
Y también, aun cuando Kamala Harris ocupaba este puesto de vicepresidencia, pues mucho se decía eso, ¿no? Que su paso por la vicepresidencia no tuvo este dinamismo, no tuvo no digamos protagonismo, pero sí una mayor interacción para precisamente poder tener algunas bases o algunas tablas de cómo desarrollarse en este tipo de temas, ¿no? Entonces, sí, como fue en el caso, por cierto, de Joe Biden, ¿no? Con Barack Obama, ¿no? Que era una persona que manejaba mucho el aspecto internacional y tenía mucho más soltura, ¿no? En el proceso. Claro. Entonces, yo creo que también eso fue como que, pues, una oportunidad que tuvo en la que pudo haber desarrollado mayor facilidad, una mejor interlocución. Y creo que esta es la primera barrera que tenía que romper, ¿no? El creerlo, el ya estoy aquí, ahora yo soy la candidata. Creo que es el mensaje que quiere enviar en este acercamiento a Donald Trump, decirle, pues ahora ya estoy aquí, ahora es conmigo esta situación. Y creo que era necesario, ¿no? Marcar como que esta distancia, pero al mismo tiempo decirle, pues aquí estoy y no tengo ningún temor de acercarme y poder debatir. Creo que en los siguientes ejercicios vamos a ver una mayor seguridad, una mayor templanza. Y lo que sí es una evidencia que creo que quien se sentía más nervioso en este debate pues era justo Donald Trump. Sobre todo ya después de los 10-15 primeros minutos sí ya se sintió muy acorralado en muchas partes, ¿no? Digo acorralado, pero además él siempre acostumbrado a tener un diálogo en el que puede ser un tanto cuanto más agresivo. Y ahora, pues dado el personaje que tiene enfrente, la simpatía que ella trae con el género femenino, evidentemente, con un grupo de votantes que a Donald Trump también le interesa, pues creo que tuvo que cuidar un poquito más, medirse, y eso es algo que pues a él se le dificulta, ¿no? Entonces creo que fue muy atinada la elección de la candidata para darle otro dinamismo a esta campaña, y es algo con lo que ahora tendrá que lidiar Donald Trump, y ahora pues él será el que tendrá que remar contracorriente ante estas circunstancias. El día de ayer diríamos que los temas fueron complejos, ¿no? Primero el tema de la economía, Donald Trump insiste, ¿no? Que hay una fatalidad y hay una crisis económica, y desde luego me parece que tiene muchos elementos similares a los que pasa aquí en México cuando hay estas lecturas de cómo ha ido en este sexenio, negando algunos elementos positivos y centrándose en el tema de que nuestro Producto Interno Bruto ha caminado muy poco, ¿no? Y que realmente estamos iguales a lo que tenía Peña Nieto, etcétera, pero parece que a todos se les olvida el tema de la pandemia, ¿no? Y lo que significó que tanto en Estados Unidos tuvo un decremento del Producto Interno Bruto de cerca del 8.5 y nosotros del 9.4. Y bueno, Kamala Harris lo que hizo fue defender, ¿no? Decir que no, sí, las circunstancias económicas se mantuvieron, que hay una firmeza, pero al tiempo también proponer elementos que considera ella en su plan de trabajos que pueden ayudar sobre todo a ese segmento medio, ¿no? Que seguramente es el más golpeado derivado del tema de la pandemia. Y la otra, que creo que es un tema que no le gusta mucho a Donald Trump, es el incremento de los impuestos a los más ricos, ¿no? Sí, evidentemente, ¿no? Ahí podríamos argumentar un conflicto de interés, y creo que justo esa la tendencia, no quedarnos únicamente en el tema del debate de lo bueno o lo malo, sino qué podemos proponer para que lo que se pueda mejorar, pues se mejore. Evidentemente el tema de la pandemia vino a incidir en todos los indicadores que teníamos, no tenemos una claridad, una certeza. Todos los gobiernos que transitaron en esta época pues tuvieron un decremento, tuvieron un retroceso, y obviamente va en función de la pandemia. La manera en que cada uno lo atacó, lo atendió y minimizó estos impactos, creo que es lo que viene haciendo la diferencia, pero es un tema de retóricas y donde van a haber pros y contras, y entonces yo creo que acá justo lo que propone ella es vamos para adelante, vamos con este otro tema, es el punto de partida, ya no mirar hacia el pasado, sino cómo podemos avanzar en lo que hoy tenemos. El segundo tema también siempre controvertido, el tema del aborto, pues evidentemente ha sido un aspecto que Kamala Harris, aunque en algún momento tuvo, en el momento de su función como vicepresidente tuvo algunos reparos, revirtió esto y ha defendido de manera significativa y se ha opuesto de manera muy amplia a estas propuestas republicanas, sobre todo en algunos estados en donde ha quedado totalmente cancelado. Y obviamente se focalizó a un aspecto que creo que tiene que ver con lo que vamos a hablar después, de esta posibilidad que tuvo Donald Trump de elegir a 6 de los 9 miembros de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? El tema de que se haya permitido que cada uno de los estados decidiera sobre el aspecto
de la libertad o no del tema del aborto, y además, bueno, entró en una circunstancia, ¿no?, de una narrativa verdaderamente, bueno, pernosa, ¿no?, diciendo de que, pues sí, bueno, el aborto, pero que estaba ocurriendo que muchas mujeres a los 7, 8 meses o 9 provocaban la muerte de los neonatos, ¿no?, lo cual obviamente, pues Kamala Harris señaló que era incluso una ofensa para las mujeres, ¿no? Sí, creo que el tema del aborto sí es un tema que siempre va a generar esta controversia, donde entra por una parte el marco normativo, el marco jurídico, pero también el tema de los principios morales. Sabemos que Estados Unidos tiene un derecho consuetudinario en donde se va, por la regla principal es el tema de la costumbre, el derecho no escrito, el common law, y entonces en el common law pues sí influye mucho este tipo de situaciones, todavía prevalece este juramento, una mano sobre la Biblia, entonces al final del día es una postura que tiene que asumir, va con la misma corriente que en su momento también pregonó Joe Biden. No recordemos que esta administración ha subvencionado mucho el tema del aborto, ha proporcionado una cantidad de recursos importante para que sea... Incluso financiado viajes de un estado a otro donde en algún estado no está... tengan esta posibilidad de poder acceder incluso ese al tema del embarazo in vitro, que también es un tema que, bueno, dice yo, Donald Trump que lo ha impulsado y que es diríamos, convencido de la importancia, pero en la realidad no lo ha permitido, ¿no? Sí, entonces yo creo que ahí sí marcó una postura y sí, pues siguiendo esta tendencia de las políticas que se han venido implementando bajo esta perspectiva de que vamos a un proceso en el que tal vez no va a haber una reelección en función del candidato, porque es una persona distinta, pero sí va a haber una reelección en función al partido que está en el poder, y entonces hay que destacar estas políticas que el partido ha asumido y que de alguna manera pues le han resultado, ¿no? Bueno, Víctor, ¿te parece? Porque nuestro compañero que controla el tema, nuestro compañero Medel, ya dice que hay que poner los primeros mensajes. Si te parece, cuando regresemos hablamos del tercer punto, que me parece además el más controvertido, que es el de la migración, en donde evidentemente Kamala Harris también tiene ahí una serie de digamos, espacios complejos, porque le tocó, eso sí, una tarea que le asignó el presidente Biden de incluso viajar a México, a Guatemala, etcétera, para poder resolver esto. Y aunque ella señaló que el gobierno de Estados Unidos ha generado algunos programas para poder generar desarrollo económico en estas partes sur de México y Centroamérica, eso realmente no ha caminado de la manera que se quisiera. Pero por otra parte está la narrativa de Donald Trump diciendo, ¿no?, que incluso que los haitianos que están llegando a Springfield, donde viven los Simpson, por cierto, se comen a los gatos y a los perros, ¿no? Y que hay que tener cuidado porque están obviamente atacando la propiedad privada de algunas personas. Vamos a hacer una pausa, 6:15 minutos, y regresamos un momentito para seguir platicando con ustedes de este debate entre Kamala Harris y Donald Trump, y desde luego la parte estelar de este programa es que vamos a ver pues cómo quedó la reforma judicial, que ayer con una serie de elementos complejos que también vamos a señalar, fue ya pues autorizada en las dos cámaras, ¿no? Y obviamente en ese sentido ahora transitará a los estados de la Unión, de la República Mexicana, y se necesita 17, ¿no? Al menos que... Y ya tenemos el primero. Bueno, pues, creo que está Tabasco, ¿no? Así es. Bueno, pero ya también algunos han dicho que no, pero hay que pensar que hay 22, si no mal recuerdo, estados de la República que son gobernados por Morena, y bueno, que en cierto sentido pues tendrá obviamente una preponderancia, y como no necesitan 17, pues parece que eso va a caminar, y obviamente se cierra el círculo, ¿no?, de una reforma que establece, bueno, del mecanismo de una reforma constitucional que establece la propia ley de leyes, ¿no? 6:06 regresamos en un momentito a Visión Empresarial. Visión Empresarial.
Empresarial. Visión Empresarial. Regresamos a Visión Empresarial. Pues el tema de la migración obviamente no se salió de los cauces que Donald Trump ha implementado, ¿no? El discurso de que todos los migrantes que llegan a Estados Unidos son delincuentes, y además este argumento que lo enfatizó 3, 4, 5 veces diciendo, ¿no?, que en Venezuela ha bajado el porcentaje de delincuencia porque pues todos los delincuentes salieron de Venezuela y están llegando a Estados Unidos. Y esta situación, digo, que puede dar risa, ¿no?, de estos haitianos que hipotéticamente, y que además ya fue negado por las autoridades del lugar, de que se comieran a los gatos y a los perros, pero obviamente pues no cabe duda que el tema de la migración, gane quien gane, será un tema que al final del día nos afecta a nosotros, ¿no? La mecánica, si es un poco más flexible o menos flexible, ese tema está a la luz, sobre todo porque ha permeado en Estados Unidos este sentimiento, ¿no?, de que los migrantes están generando más problemas que beneficios, y yo pensé que Kamala Harris, creo que ahí sí es un tema, yo me quedé esperando eso, y el otro también, el tema de las armas, no sé si vaya a ser más adelante, o que Kamala no quiere entrar por la importancia que tiene esta organización, ¿no?, del manejo de las armas. Sí. Pero me parece que ha habido ya datos muy concretos sobre la importancia que los migrantes tienen en la economía norteamericana, ¿no? Sí, digo, la realidad es que incluso en la gestión de Barack Obama fue cuando se incrementaron, se elevaron los números de deportaciones. Es decir, sea cual sea la decisión que tome Estados Unidos en su momento, en quién va a dirigir ahora los destinos de ese país, creo que en el tema migrante no va a haber mucha diferencia. Tal vez lo que va a hacer la diferencia es la agresión que haya o no en el discurso, el señalamiento que haya o no, pero en términos prácticos para México seguiremos siendo esta puerta de contención para evitar ese fenómeno migratorio en Estados Unidos, y aún con los esfuerzos que se han hecho, en donde México también se convirtió en un aliado y en un portavoz, tratando de replicar programas que se han implementado en nuestro país y replicarlos en Guatemala, en El Salvador, para que eso genere mejores condiciones para quienes residen allá. Creo que no ha surtido todavía los efectos que se esperaban. Tal vez habría que revisar si efectivamente los recursos que se han destinado, los mecanismos que se han previsto para ello son los más eficaces y se han aplicado efectivamente para lo que es. Y en tanto esto no suceda, pues vamos a seguir en estas condiciones, ¿no? Creo que lo único que va a hacer la diferencia en quien dirija o no los destinos, o en quien dirija, perdón, los destinos de este país, va a ser justo el tono que se le dé al discurso en el tema migrante, pero los efectos prácticos creo que van a seguir siendo los mismos. Sí, y bueno, como ocurre siempre después de estos debates, hay las encuestas post-debate. Realmente no se movieron mucho las cifras, sí, diríamos, a la pregunta de especialistas y a la propia población de quién consideran que pudo ganar este debate, pues obviamente este esquema de la neutralidad, ¿no? Y si le preguntan a un republicano, pues dice que Donald Trump lo hizo muy bien, y viceversa si es un demócrata. Pero bueno, me parece que sí, al menos Kamala, no sé si estás de acuerdo, Víctor, logró posicionarse como una candidata con posibilidades de tener una victoria. No quiere decir que va a lograr esto, porque hay que enfatizarlo. El modelo norteamericano no le da, diríamos, un peso tan importante a lo que hoy en las encuestas se dan, porque al final del día ese voto popular, ¿no?, el que estamos acostumbrados en México, no es el que decide, ¿no?, sino el colegio electoral, que está establecido en base a los componentes poblacionales de cada estado de la Unión Americana y en base a los pesos, de tal suerte que en los próximos 55 días que quedan de campaña, pues Kamala Harris tendrá que centrarse en esos que le llaman, ¿no?, estados bisagra, que son los que finalmente van a decidir. Pensilvania era un lugar importante, ayer en Filadelfia se dio esta reunión, pero hay otros como Michigan, como Detroit, el propio Florida, que hoy está ya, diríamos, antes era prácticamente dado por hecho que iban a ser 19 votos a favor del candidato republicano, y hoy no está así, está habiendo algunos cambios, sobre todo porque Ron DeSantis están tomando medidas muy radicales que han molestado mucho a algunos de los que viven en esa península de Florida. Así es que todavía falta mucho tiempo por ver, ¿no? Y a lo largo de estos 55 días, pues nos tocarán varios programas y lo hablaremos. Vamos a hacer una pausa, si te parece, para que nos dé tiempo. Vamos a hablar de la reforma judicial, el trasiego. Tú ya aquí lo has explicado a lo largo de estos últimos días y meses, pero yo te preguntaría, iniciando, porque no quiero apartarme de Estados Unidos, uno de los argumentos
diríamos, cotidianos de la oposición y de los grupos que en un momento determinado no están de acuerdo, con razones que han justificado de esta reforma, señalan en primera instancia riesgos a la inversión y sobre todo que el Tratado México, Estados Unidos y Canadá está en riesgo. Antes de irnos a la pausa, ¿eso es cierto o es un argumento que en un momento determinado deriva de esta polarización evidente entre los que quieren y los que no quieren esta reforma? Sí hay temas que trascienden, sí hay temas que pudieran afectar, solo que el momento en el que se está dando es el momento justo, porque quienes pudieran incidir o quienes están preocupados por lo que puede suceder con la reforma judicial en México, pues están ocupados también con el tema de las elecciones en Estados Unidos. Entonces es el momento crítico, es el momento justo en el que se da esta transición y pues los efectos de esta posible afectación no lo vamos a ver en un plazo inmediato, sino sería ya en un mediano plazo y pues ya sería un efecto irreversible en un momento dado. Perfecto, vamos a hacer una pausa, son las 6 de la tarde con 26 minutos y ahorita, después de este corte comercial, nuestro compañero Medel nos va a transmitir unos mensajes. Vamos a hacer un enlace con Emanuel Martínez Plataca, que está en Veracruz, en un evento que tiene importancia para el contexto regional, para que nos explique qué está haciendo, cómo está y que nos mande su mensaje, ya que no vino el día de hoy, ¿verdad? Pues cuando menos que chambee como corresponsal. Regresamos en un momentito a Visión Empresarial 627. Visión Empresarial. Emanuel para que nos platique qué es lo que está haciendo por allá, pero entonces pues vamos a centrarnos en lo que es el tema de la reforma. Víctor, nos hiciste la gentileza de mandarnos hace un ratito ya el documento, ¿no? No, pero nos mandas a Visión. Sí, el proyecto de decreto. A ver, bueno, pues obviamente hay una parte que es el proyecto de decreto. ¿Cómo resumirías eso? Porque hay ya algunos artículos
en particular que yo te quisiera preguntar, pero en el marco general, el proyecto de decreto, ¿qué es lo que establece, ¿no?, como elemento puntual? Evidentemente viene este tema de la creación de estos dos órganos, uno de administración judicial y el otro de disciplina judicial, para sustituir a lo que hoy se conoce como Consejo de la Judicatura Federal. Quienes integren estos órganos también serán electos a través del voto popular, tienen que pasar por el mismo proceso que si fueran ministros, magistrados o jueces de distrito. Se reduce el número de integrantes de la Suprema Corte, de 11 a 9 integrantes solamente. Ahora, ¿ese proceso cómo va a ser? Porque algunos todavía tienen vigencia en su periodo de ejercicio. Claro, ahí viene un tema interesante porque se va a medir esta postura, porque justo en el decreto se establece que quienes están hoy en el cargo, si van a este proceso de elección en el 2025, como se está prospectando, perderían su derecho a esa pensión o a ese haber de retiro. Entonces, si quienes hoy están en funciones quieren tener acceso a ese haber de retiro para no ver violentado este derecho adquirido que han generado por ser ya ministros de la Corte. Porque ese beneficio ya no lo tendrán los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, no hay retroactividad en la pérdida del... Tendrían que renunciar antes de que se emita la convocatoria para este proceso de elección, y solamente renunciando podrían tener acceso a este haber de retiro. Entonces es un poquito el esquema que se está estableciendo para poder hacer esta reducción. Ahora la Suprema Corte la presidencia va a ser de manera rotativa. Ya no son los ministros de la Corte quienes van a decidir quién va a presidir este órgano, sino va a ser en función del número de votos que hayan obtenido en la elección que se está prospectando para 2025. Entonces, quien obtenga el mayor número de votos para ser ministro ocupará la presidencia los primeros 2 años y de manera escalafonada, sucesivamente, quien haya quedado en segundo, tercer, cuarto lugar, irán rotando. Ahora su encargo también se reduce a solo 12 años y no tienen esta posibilidad de ser elegidos para un siguiente periodo. Ahora, la reforma no es de todo el contexto del articulado de la Constitución, solamente se centra en algunos puntos, entre ellos el que más obviamente ha llamado la atención y la preocupación es el proceso de la elección de los funcionarios del Poder Judicial, y es donde pues tanto la ministra de la Suprema Corte de Justicia como algunos otros miembros de la propia Suprema Corte y jueces, etcétera, señalan que es el riesgo de la pérdida de la autonomía del Poder Judicial. ¿Tú cómo vislumbras esto? Pues es que de entrada la reducción pues ya implica una disminución en esta autonomía que tiene la Suprema Corte, porque evidentemente al ser menos las personas que integran el Pleno de la Suprema, pues entonces ya el número de votos que se requiere para obtener esta mayoría que hoy ha permitido todo lo que se ha venido haciendo en esta resistencia que ha planteado el Poder Judicial a la reforma, pues se facilita mucho, ¿no? Y por otro lado, no cualquiera puede tener acceso a ser votado, sino que va a haber una depuración de los aspirantes, y esta depuración se va a llevar a cabo a través de un comité evaluador, y este comité evaluador va a ser por parte del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del propio Poder Judicial. Entonces, allí es donde ya se empieza a mermar este tema de la independencia, la autonomía. Prevalecen los concursos públicos, prevalece el concurso abierto, prevalece esta situación de acreditar, tener los conocimientos. Lo que no tenemos claro es cómo se va a llevar a cabo esa depuración, cuáles van a ser los parámetros, los filtros que va a utilizar este comité evaluador para determinar que en el caso de los aspirantes a ministros sean solo 10 candidatos. Aquí, y porque tiene que ver con lo que establece el artículo 96, dice las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial, incluye, o sea, pasa el Poder Electoral, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito serán elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía el día que se realicen las elecciones federales ordinarias del año que corresponde conforme al siguiente procedimiento. Y aquí es donde me llamó la atención.
¿Esto se va a vincular a los procesos electorales? Sí, la justificación para vincularlo es buscar que entonces el impacto económico en la preparación y desarrollo de la jornada electoral, el INE es el que se responsabiliza. Sin embargo, la primera elección está prospectada para 2025 y allí obviamente no empata con un proceso. No empata con un proceso, y es entonces donde se ha criticado de alguna manera el decir esta limitante que quieren poner a las canonjías, que así se le ha denominado, tenían o tienen todavía los funcionarios del Poder Judicial Federal, no se va a comparar con el poder o el costo que implica la realización de estas elecciones, porque aun cuando se empate con las otras elecciones federales, las boletas, todo lo que implica el tener un candidato más a elegir, es lo que va a generar un costo, y habría que medir ese costo contra las disminuciones en las percepciones que van a tener los funcionarios del Poder Judicial, y si verdaderamente al final del día la Federación en su conjunto, no solo el Poder Judicial, va a tener o no un ahorro o una disminución en estas erogaciones. En el documento que presentó hace 2 días la ministra Piña en el contexto de estas manifestaciones, destacaban de manera muy puntual su inconformidad porque fuera el Senado el que presentara estas listas, pero no es ahora también que el Senado es el que decide, sobre todo en el contexto de la Suprema Corte, quiénes son los ministros. O sea, hay una propuesta del presidente de la República y es la Cámara de Senadores la que lo ratifica como poder legislativo. Sí, claro, más que el Senado es el tema de que en la evaluación que se va a llevar a cabo también participa el propio Poder Ejecutivo. Digo, en la realidad se supone que el Poder Ejecutivo, al realizar una terna, evalúa a los candidatos. Tal vez no establece un estándar, un parámetro, pero sí tiene que justificar la propuesta que efectúa. Aquí es muy atinado el señalamiento en el sentido de que es replicar el proceso que ya se está llevando a cabo, con la limitante de que anteriormente ese proceso era únicamente para los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahora este proceso se baja hasta los jueces de distrito. Y ahí es donde entra el tema de la independencia judicial, porque anteriormente para llegar a ser juez de distrito pues era a través de la carrera judicial. Y eso es lo que te daba primero la antigüedad en el servicio, la experiencia, la capacitación. De hecho, los procesos que hoy en día tiene el Consejo de la Judicatura hacen muy complicado que una persona ajena al Poder Judicial Federal pueda integrar el mismo. ¿Y esto qué te garantiza? Que es un funcionario judicial que ya trae experiencia y que ya trae carrera y que por lo tanto conoce a mayor profundidad cómo funcionan estos procedimientos. En ese punto quisiera yo comentarte, ¿no? Es que hay un planteamiento de Andrés Manuel López Obrador justificando, diríamos, esta reforma en el sentido de que considera que en el contexto interno se deciden las cosas y que muchas veces hay un tema de el papá, la mamá, el hermano, el hijo, etcétera, que son los que pasan a estas partes del Poder Judicial, y eso diríamos lo que da justificación en el contexto de la propuesta que se hace. Lo que le ha fallado al Poder Judicial, le ha fallado a la oposición y nos ha fallado también a quienes de alguna manera integramos la academia, es que no hemos sabido cómo comunicar esta información al grueso o a la generalidad de la población. Para efectos de erradicar este tema del posible nepotismo, el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido una serie de lineamientos en donde juez de distrito o magistrado no puede tener más de 2 familiares en el mismo circuito judicial, independientemente de que el juez o el magistrado haya incidido o no en el proceso y que el familiar tiene que pasar a través de los concursos, de la carrera judicial, etcétera. Aun cuando su familiar cumpla con todos estos requisitos, si en el mismo circuito judicial existen ya 2 familiares, entra un tercero y eso en automático configura el nepotismo para efectos del Consejo de la Judicatura Federal, y en automático el juez o magistrado que esté en ese supuesto tendrá que dejar la función judicial, y entonces hasta ahí es una medida que creo que ha sido de alguna manera eficaz para ir erradicando el tema del nepotismo, y al mismo tiempo ha disminuido la posibilidad de quienes aún, independientemente del vínculo familiar, cumplen con los requisitos, pues puedan acceder a esta función en el mismo lugar donde residen, donde reside su familia, etcétera, ¿no? Pero si bien es cierto, se decía al interior, sí hay criterios, sí hay una serie de lineamientos que han buscado erradicar esta situación de familiares, compadrazgos, etcétera, para justo estos procesos de selección y esta posibilidad de quienes estén al frente de un juzgado distrito o un tribunal colegiado, pues sean verdaderamente las personas idóneas y capacitadas para ello. Esa tarea, como la comentas, la ha venido haciendo la Judicatura, pero la reforma también ahora elimina ese contexto y hay una nueva fórmula para poder mantener ese control, tanto en el aspecto del, diríamos,
¿cómo diríamos? El contexto de la validez de las leyes y las no contradicciones en el marco jurídico, que fue lo que recuerdo en origen fue la razón de ser de la judicatura, ¿no? Que había controversias constitucionales que derivaban de que se habían generado un marco legal que era contrario a lo que establecía otro artículo, etcétera. ¿Quién va a ser ahora el vigilante de esos aspectos, incluyendo el que comentas ahora? El Tribunal de Disciplina Judicial. Incluso ahora se prevé que cuando algún juzgador del Poder Judicial Federal no logra concluir o no logra emitir la resolución que pone fin al procedimiento que se haya sometido a su jurisdicción en un plazo no mayor a 6 meses, tendrá que informarlo de inmediato al Tribunal de Disciplina Judicial y justificar la razón por la cual, aun cuando ya transcurrieron 6 meses desde que el procedimiento está listo para emitir resolución, no ha podido emitir la resolución. Caso contrario, esto puede traer como consecuencia la inhabilitación y la destitución de la persona juzgadora, ¿no? Aparentemente es una medida que nos va a beneficiar porque hoy tenemos juicios de amparo que ya llevan más de 1 año y medio, 2 años, pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que cada que ponemos en la ley estas obligaciones y dejamos una situación de excepción, esas situaciones de excepción se convierten en la generalidad. ¿Cómo se va a resolver esto? Pues los juzgadores ya van a tener un proyecto, un bosquejo de cuando lleguen estos 6 meses, cómo informar al Tribunal de Disciplina por qué no han cumplido en ese lapso. Y la realidad es que a veces pensamos que la solución está en crear o establecer otro tipo de medidas como esta. Yo creo que la solución está en dotar de mayores capacidades a los órganos impartidores de justicia. No es a través de medios alternos, aunque no se descarta, sino es dotarlo de los recursos humanos necesarios, de la infraestructura jurídica y material necesaria para que puedan cumplir en tiempo y forma. Hay indicadores importantes que ha establecido el propio INEGI, en donde ha desarrollado una fórmula de cuál es el número de juzgadores que debiéramos tener en función de la densidad poblacional, del tipo de conflictos y demás. Y, por ejemplo, Tabasco está rebasado. Cuando se implementó la reforma laboral, atendiendo estos indicadores requeríamos de al menos 8 tribunales en el ámbito local y a través de la gestión, inicialmente la Federación autorizó solamente 2 y a través de la gestión que hizo el Poder Judicial del Estado se logró elevar el número de jueces a 6. Pero aún así seguimos estando 2 abajo del ideal. Entonces ese es el problema de fondo en el tema de la impartición de la justicia. Una de las críticas que he escuchado en el contexto de, bueno, ¿por qué es necesaria una reforma judicial? Y yo aquí he planteado muy abiertamente y no voy a desdecirme, creo que la reforma judicial es necesaria. Me preocupa, y lo manifiesto nuevamente, el tema del proceso de elección, ¿no? Ese es un tema que me preocupa. Pero se hablaba de que esta situación en la que al tiempo el presidente de la Suprema Corte estaba encargado, era responsable de la judicatura, tenía un esquema que no ayudaba. Ahora esa separación va a servir y sobre todo, ¿quién va a ser? O sea, va a haber por una parte una figura que tenga el proceso, diríamos, normativo y otra parte la revisora, por llamarla de alguna manera. Fíjese que, por ejemplo, en el tema administrativo, anteriormente el procedimiento previsto en la Ley General o en la Ley de Responsabilidades Administrativas preveía que cada entidad pública iba a tener su propio órgano interno de control y el mismo organismo o el mismo ente público era el encargado de sancionar a sus propios funcionarios. Y entonces se cambió ese esquema y ahora sacamos a las autoridades que investigan, una es la que investiga, otra es la que resuelve. Esto ha generado un cúmulo mayor de trabajo, dicho por la propia Auditoría Superior de la Federación. Ahora el procedimiento resarcitorio ha sido más eficaz para imponer sanciones, pero menos eficaz para resarcir el daño patrimonial. Y pese a lo que se ha dicho del Consejo de la Judicatura y del Poder Judicial Federal, es el único ente en el que se ha logrado sancionar, por ejemplo, un magistrado de circuito que incurrió en temas de acoso, hostigamiento a una trabajadora. Esta trabajadora demandó al Consejo o al Poder Judicial Federal. Al final del juicio logró acreditar que fue víctima de este tipo de situaciones y el Poder Judicial Federal dijo, nosotros pagamos, pero también el magistrado que incurrió en esta responsabilidad es acreedor a una sanción y él tendrá que concurrir con el 50% de lo que le vamos a pagar a esta trabajadora que fue violentada. A pesar de todo lo que se ha señalado y se ha observado, el Poder Judicial Federal sí ha puesto el ejemplo y ha sentado ciertos precedentes de cómo se pueden atender este tipo de situaciones. Vamos a hacer una pausa porque además nos piden que nos vayamos exactamente a las 6:55, pero
te dejo ahí como tarea un planteamiento. A mí me llama la atención, Víctor, porque hemos visto en las manifestaciones no solamente a los trabajadores del Poder Judicial, lo cual diríamos podría tener una razón de ser, ¿no? En cuanto al aparente riesgo, aunque el presidente de la República dice, pues ¿a qué le temen? No van a perder las cosas. Bueno, eso habría que analizarlo, verlo y comentarlo de tu parte. Pero me llama la atención más que otra cosa la presencia de estudiantes universitarios de distintas facultades, desde las públicas como la Universidad Nacional Autónoma de México, el ITAM, etcétera, manifestándose en contra de la reforma y otros a favor, pero los que se manifiestan en contra me llama la atención porque yo vería esto, a lo mejor, y seguramente estoy equivocado, tú me vas a dar claridad, es que la reforma, como se está planteando, abre una ventana de oportunidad para los que no están en el Poder Judicial de participar en el Poder Judicial. No sé si eso es cierto o es una visión equivocada de mi parte. Vamos a hacer una pausa, 6:46, y regresamos un momento para comentar este tema. Visión empresarial. Regresamos a la última parte, vamos a tener tiempo así muy acotado, pero preguntarte, esa movilización de estudiantes, unos a favor, en contra, ¿cómo la visualizas? ¿Tiene razón de ser en la dinámica de ingresar al Poder Judicial? Bueno, tiene razón de ser en el sentido de que, si bien es cierto, hoy para poder formar parte del Poder Judicial Federal y a llegar a ser juez de distrito o magistrado, que son los niveles que están en controversia, evidentemente tienes que formar parte ya del Poder Judicial, tienes que haber acreditado un concurso de oposición y demás. Hoy la carrera judicial te da esa garantía. Entonces, muchos de los juzgados de distrito empiezan a captar a estas personas conocidas como meritorios, que están ahí haciendo una labor social, que están adquiriendo experiencia, y conforme a su desempeño, hoy los jueces de distrito pueden proponer nombramientos temporales para cubrir ciertas vacantes. Y desde el momento en que tienen acceso a este tipo de nombramientos, ya empiezan a generar una carrera judicial. Y evidentemente, pues el anhelo es llegar a una
posición de juez de distrito y posteriormente magistrado, y para ello solo se necesita la carrera judicial, la experiencia, que te la va a dar la práctica, que recién egresado de la carrera, incluso algunos desde la carrera empiezan a adquirir a través de este ¿Ese servicio marco no meritorio. se contempla o se revierte con la nueva ley? Van a poder... ¿Con la nueva reforma? Pues sí se revierte en el sentido de que ahora para ser jueces o magistrados, sí o sí tendrán que pasar por este proceso de elección, y por la manera en que no están claras las reglas de cómo se va a depurar esta convocatoria, pues es ahí donde ya no se encuentra esta posibilidad o esta misma apertura que sí te garantizaba la carrera judicial. Es decir, ahora no basta estar en el Poder Judicial, no basta tener el conocimiento, haber adquirido la experiencia, sino que además tendrás que pasar por este proceso, incluso tal vez de cabildeo con quienes van a integrar estos comités de evaluación, para que pases ese primer filtro, y una vez pasado ese filtro, pues ir ahora al convencimiento de la ciudadanía para que seas favorecido con el voto. Como dice Carmen Arisegui, para los de a pie esto es un proceso complejo, porque el marco jurídico tiene muchas circunstancias diversas que no entendemos, pero yo te preguntaría, hemos visto en los últimos horas, días, eventos complejos, incluso, bueno, una apertura, ¿no?, de las puertas del Congreso, y una serie de elementos que obviamente también preocupan, ¿no?, de tratar de impedir esta circunstancia. Y bueno, al final del día, diría Calderón, haya sido como haya sido, se aprobó esto, y ahora, ¿qué es lo que sigue? Porque me parece que ni la ministra ni algunos otros van a estar, diríamos, calmos a esto. No sé cuál va a ser el componente desde el punto de vista financiero. Ya hemos visto en estos últimos días movimientos que no son solamente propios de estas circunstancias, también tiene que ver con algunos aspectos externos, ¿no?, del propio dólar. Pero ¿qué es lo que sigue? Porque hemos observado amparos contra lo que está haciendo el Senado, la Cámara de Diputados, y yo no sé si eso proceda, si después los inconformes, ¿no?, Marco Cortés y su grupo, Alito, van a presentar algunas controversias constitucionales. ¿Cuál sería el paso que a tu juicio se puede seguir? Evidentemente tenemos que pasar primero por el filtro de las 17 legislaturas locales que ratifiquen este proyecto de decreto que ya aprobó el Congreso de la Unión y el Senado, y vendría una acción de inconstitucionalidad. Sería la Suprema Corte quien tendría que conocer de esta acción de constitucionalidad, y aquí tenemos dos escenarios, siguiendo la línea de precedentes que ya tiene la Suprema Corte, porque una de las limitantes que establece nuestra propia Constitución y la propia Ley de Amparo es que el juicio de amparo no es procedente contra reformas constitucionales. Es decir, a través del juicio de amparo no podemos cuestionar el texto de la Constitución. Muy bien. Ese es un tema de fondo, es lo que tendría que resolver la Suprema Corte al resolver el recurso, pero no implica que de inicio el recurso no pueda ser admitido para su estudio. Atendiendo y la forma del estudio es donde están las variantes. Exacto. ¿Por qué? Porque atendiendo a los precedentes que tenemos, lo que ha hecho ya la Corte en otros momentos es: vamos a analizar esta acción de inconstitucionalidad contra una reforma constitucional, pero no por el tema de fondo, sino por el proceso legislativo. Y si encontramos que dentro de este proceso legislativo... Es un poco lo que pasó con la reforma energética, la reforma eléctrica, más bien dicho. Que en aquel momento Ricardo Monreal lideraba el Senado y estuvo consciente de las circunstancias, y a pesar de eso llevaron a cabo el proceso. Entonces, ahí es donde puede estar el tema. ¿Cuál sería la consecuencia de este análisis? Si evidentemente, si se identifican estas omisiones o violaciones al proceso legislativo, implicaría regresar la reforma solo para los efectos de reponer el procedimiento. Y la otra posibilidad es que la Corte rompa con esta línea o este precedente que tiene, y ahora sí, bajo el argumento de núcleos fundamentales, derechos humanos, control difuso de convencionalidad, sobre todo el tema de independencia judicial, se pronuncie respecto al fondo de la reforma, pero sería romper con este precedente histórico, y sería abrir la puerta a que en lo sucesivo, si ya se puedan hacer este tipo de planteamientos en contra de la propia Constitución. Digo, con todo respeto, pero veo a la magistrada Piña en ese esquema, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Son las 6:54 p.m. y vamos a escuchar luego ya las noticias y una serie de mensajes. Gracias, Víctor, la verdad que ayuda mucho. Para los que no somos conocedores profundos del proceso legislativo y judicial en ese contexto, pues es muy importante lo que nos has dicho. Ojalá los que nos han visto nos están